realmente la materia no está complicada, incluso es muy accesible y no se les va a complicar ni en el tema de las actividades ni en el tema de poder entender los contenidos, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la cultura, qué tiene que ver la cultura en el desarrollo profesional, qué tiene que ver la lengua, qué tiene que ver, o por qué es importante conocer esos temas de cultura, esos temas de lengua, es lo que vamos a estar analizando en esta primera sesión. Vamos a tener 3 sesiones, y vamos a empezar con esta primera unidad que corresponde al día de hoy. Les voy a compartir enseguida pantalla para que ustedes puedan ir viendo la presentación y vamos a ir viendo de manera muy práctica en qué consiste esta asignatura, ¿no? Ok. Bueno, tienen ustedes en pantalla la materia, lleva por nombre Cuestión Étnica, Nación e Interculturalidad. Entonces, como les decía, vamos a estar platicando un poquito en qué consiste la cuestión étnica, en qué consiste el tema de la interculturalidad, pero por supuesto que vamos a ir paso a paso, ¿no? En esta primera unidad vamos a tener nosotros, vamos a hablar un poquito qué es la identidad y qué son los grupos étnicos. Como pueden ver en pantalla, pues tenemos alrededor de 4 subtemas que vamos a estar platicando durante esta sesión, ¿no? Que lo más que pueda tardar, a lo mejor son unos 40 minutos o 35 minutos, o dependiendo de cómo se vaya dando la plática, pues vamos a ir viendo si es necesario ampliar algunos puntos o los vamos pasando de manera rápida, ¿no? Antes de entrar de lleno a lo que tiene que ver esta materia, que seguramente les suena parecido o ya les está sonando la palabra identidad, me gustaría escuchar si alguien sabe qué significa identidad o ha escuchado la palabra identidad. A ver, alguien que tenga noción de qué significa identidad. Profe. Mándeme. Pertenecer a algún grupo. Pertenecer a algún grupo. Ok, sí. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Bueno, sería como dice, pertenecer a un grupo con características, bueno, que nos identifique como de ciertas características. Ok, que nos identifique, pertenecer a un grupo, poseer ciertas características de algo o alguien, ¿verdad? Ok, ¿qué más podemos nosotros tener de noción sobre la identidad? ¿Es parte de la personalidad también? Es parte de la personalidad, muy bien. Tenemos una frase aquí de este escritor mexicano, gran escritor que tenemos y que ha escrito muchísimos libros, muchos muy famosos. Nos gustaría, a ver, César, si nos puede leer lo que se ve en pantalla, porque precisamente es una pequeña reflexión sobre el tema de la identidad. A ver, compañero César, no sé si alcanza a leer. A ver, no sé si nos está escuchando el compañero César. Bueno, yo creo que tenemos problemas en la conexión con el compañero porque no veo que reaccione. Yo le ayudo, maestro. Adelante, por favor. Dice, los seres humanos no nacen para siempre. El día que sus madres lo alumbran, la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella. Ok, creo que sí, creo que está muy clara esta pequeña reflexión, sobre todo cuando nos preguntamos a qué venimos a esta tierra, cuál es el objetivo de vivir o cuál es el objetivo de nuestra existencia, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha preguntado o alguna vez en la escuela, en la preparatoria o en la secundaria trabajaron algún plan de vida donde se les cuestionaba hacia dónde iban o cuáles eran las metas a corto o largo plazo que ustedes tenían. Entonces, cuando andamos buscando un sentido a nuestra existencia, precisamente, pues estamos hablando de identidad, ¿no? Muchos vamos formando nuestra identidad, obviamente, por lo que se nos enseña en casa
obviamente por lo que nos toca vivir, hablando de la cultura, hablando de las experiencias de la vida. Muchas veces nos forjamos a través de la religión, porque tiene que ver todo un proceso para hablar de identidad, que tiene que ver la religión, tiene que ver la cultura, tiene que ver lo que se nos dice en casa. Son muchos elementos que siempre están presentes al momento de definir nuestra identidad, ¿no? Y muchas veces, a pesar de que ya tenemos nosotros noción de quiénes somos o de quiénes creemos que somos, aún así seguimos buscando o seguimos preguntándonos qué más necesitamos para tener bien definido qué es lo que queremos hacer o hacia dónde vamos, ¿no? Entonces vamos allí a leer un poquito que la identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o un grupo, que son aquellas características que obviamente dan razón de ser de una persona, ¿no? Y tenemos nosotros ahí que la identidad se construye o se constituye a través de símbolos, valores que permiten afrontar diferentes situaciones. Entonces, es una forma clave de definir que la identidad es el conjunto de todo aquello que nos permite crecer, que forma parte de nosotros, que puede ser religioso, puede ser cultural, puede ser social, y también eso que constantemente estamos buscando, ¿no? Si ahorita nos preguntáramos quiénes somos, a lo mejor algunos tendríamos muy claro quiénes somos o qué queremos de la vida realmente, o algunos también a lo mejor seguimos en ese interrogante de no saber hacia dónde y seguimos construyendo, porque de eso se trata muchas veces. Estamos construyendo lo que queremos ser, o a veces en la lucha de lo que queremos ser nos encontramos con lo que realmente nos llena, nos satisface, ¿no? En psicología, por ejemplo, que ustedes están en esta carrera, sabemos, por ejemplo, que existe una pirámide, la pirámide de Maslow, donde nos habla de las motivaciones, qué es lo que tiene que hacer el ser humano para llegar a este paso de sentirse autorrealizado. O sea, si yo ahorita en ese momento les preguntara a ustedes, realmente, ¿qué necesitamos nosotros para sentirnos autorrealizados? Seguramente para algunos va a ser el éxito profesional, para algunos va a ser tener una familia, para algunos pueden ser otro tipo de cosas. A manera de darles la participación a ustedes, me gustaría escuchar de cada uno qué es lo que los motiva a ustedes o qué es lo que los impulsa todos los días a seguir luchando, a seguir creciendo y, por supuesto, seguir en este proceso de preparación profesional, ¿no? Entonces, para ver qué los motiva, me gustaría escucharlos, o sea, cuál es la razón fuerte que los mueve, porque tiene que ver mucho con todo esto de los procesos de la identidad, ¿no? A ver, Paola. ¿Qué es lo que me mueve? Sí, ¿cuál es la razón poderosa, esa razón fuerte que la sigue manteniendo adelante, que a pesar de las circunstancias, pues uno dice, si tengo que seguir porque es algo que me he trazado o es algo que me mantiene o me impulsa precisamente a seguir adelante? Bueno, profe, pues yo creo que eso se forja día a día, ¿no? Cada día nacen nuevas inquietudes, nuevos pensamientos, nuevas metas. Termina uno y empieza otra. Yo antes de tener hijos, pues era lo profesional, era crecer, tener algo, ser alguien, así lo decía yo. Después nacen mis hijos y pues sacarlos adelante, ser una buena madre, apoyarlos en el cambio y pues porque yo en lo personal creo mucho en el cambio. De hecho, es por lo cual estoy estudiando esta materia, porque me interesa mucho el cambio. Ser parte de ese cambio, sobre todo como estamos viviendo ahorita con la situación que estamos pasando entre violencia y entre economía, todo lo que está pasando. Ok. Muy bien, ¿alguien más? Ya empezamos con la compañera, a ver quién le sigue. Yo, maestro. Adelante. Yo creo que ahorita en lo personal traigo problemas de identidad. Y de esas veces que dices, me perdí. No sé si les ha pasado a alguien que no me encuentro por situaciones que me han pasado en mi vida y traigo problemas de identidad ahorita. Pero sí lo que me impulsa a mí día a día son mis hijos. A ver, como que perdimos la comunicación. A ver, compañera, no le estamos escuchando. Le digo, ¿sí me escucha? Sí, adelante, ya le estamos escuchando. Le digo que mi impulso, maestro, a seguir adelante son mis hijos.
Por ellos hago todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, por ellos. Muy bien, muy bien. Yo creo que todos en algún momento pues tenemos momentos que nos sentimos perdidos, pero que solamente necesitamos hacer un respiro y ya volvemos otra vez a tener la fuerza para seguir adelante, ¿no? Ok, ¿quién sigue, por favor? Profe, Adelante, adelante. igual que mis compañeras, pues mis hijos son los que me impulsan a salir adelante y pues la superación personal, más que nada. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Acuérdense que aquí en estas materias la participación de cada uno de ustedes pues es base, ¿no? Porque es una materia de formación, es una materia de despertar ese espíritu que tenemos nosotros hacia lo social, hacia lo cultural, hacia lo personal, porque estamos hablando de lo que estamos hechos, estamos hablando de las cosas que nos transforman, estamos hablando de cosas que nos motivan precisamente, porque si no estamos bien, o si no nos encontramos, o si no todavía tenemos decidido, o no tenemos firmeza. Por ejemplo, decía la compañera, a mí mis hijos me motivan y está perfecto, es un motivo poderoso, fuerte. A lo mejor algunos dicen es mi trabajo, a lo mejor es mi familia. Yo creo que todos tenemos algo poderoso que es clave precisamente para seguir adelante, que nos da fortaleza, que nos dice sigue adelante. Entonces todo esto es crecimiento, es algo que tiene que ser constante, que tiene que ser, porque precisamente a lo mejor ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver esto a estas alturas de mi vida de preguntarme quién soy? Porque a veces podemos vivir la vida sin saber realmente todavía el significado a lo que venimos. O a veces no nos encontramos y decimos, es que todavía yo no descubro para lo que soy bueno. Entonces, se vale porque, o sea, nadie tiene la respuesta, nadie tiene la clave de cómo vivir la vida, sino que decían hace un momento, vamos creciendo, vamos transformándonos, ¿no? Y lo que éramos ayer, a lo mejor ahora podemos cambiar. Por ahí decimos de repente que las personas adultas ya no pueden cambiar. Pero yo creo que sí se puede, porque llega un momento en que decimos basta y volvemos a como ese proceso de reiniciarnos, ¿no? Y se vale, porque a lo mejor ayer éramos una cosa y hoy podemos hacer otra, porque decidimos ya dejar atrás eso, porque a lo mejor no nos estaba aportando, no estaba construyendo nuestra persona y decidimos cambiar de estrategia. Bueno, entonces, ¿quién más sigue? A ver, ¿quién más sigue? Yo, profe. Adelante. Bueno, mire, yo creo que pues todos estamos aquí por nuestra familia, por la superación, pero también un punto muy importante es, por ejemplo, el trabajo, porque ahorita sabemos que es muy complicado poder tener un trabajo y creo que pues teniendo una carrera, una superación, algo más, pues nos abre las puertas para tener pues trabajo y pues claro, va con la actitud, toda la actitud que se pueda para mantenerse. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más? ¿Quién nos está faltando? Profe, yo creo que tiene mucho que ver lo que acaba de decir. Perdón, escuchamos a César y ya continuamos con el otro compañero, ¿no? Okay. Adelante. Muy bien. Sí, yo creo que tiene mucho que ver lo que acaba de decir usted, profe. Pues estamos en búsqueda de saber en qué somos buenos, para qué servimos. Más que nada es eso lo que yo busco, la superación personal y profesional. Muy bien. A ver, adelante, compañera, que la antecedió. Sí. A mí la principal motivación que me empujó o que me empuja cada día es yo misma siempre digo, pues ya hice esto, ahora voy por hacer esto más. Pues ya hice eso, pues voy a hacer esto más. Siempre. Y como no tengo hijos, no, pues siempre la motivación es que mis papás y mis hermanos se sientan bien de que algún día me puedan usar como para sus hijos.
Muy bien. A ver, ¿qué más nos está faltando ahí de participar? Yo, profe. Adelante, adelante, la escucho. Pues yo digo que pues la superación personal y igual la familia, los hijos y más que nada pues como dijo la compañera, o sea, aprender más cosas, saber más, igual el trabajo ahorita está muy escaso y también pues sí, como dijo también la compañera, ahí con a un estudio, una superación pues tienes más posibilidades a un trabajo. Ok, muy bien. A ver, ¿nos está faltando alguien más? O, a ver, o ya fuimos todos. Yo, profesor. Adelante, adelante. Bueno, yo sigo de pie aquí en el camino de esta carrera por dos motivos. El primero por superación personal y por un proyecto de vida que he emprendido. Y también porque me sirve lo laboral, porque ahorita hoy en día, pues en mi trabajo se están viviendo muchos problemas. Yo soy maestro y hay muchos problemas ahorita con los niños. Muy bien, ok. Si faltó alguien más, ahorita más adelante damos oportunidad. ¿Por qué pregunto todo ese tipo de cosas en una materia que se llama cuestión étnica, nación e interculturalidad? Porque yo creo que primeramente para poder conocer cosas diferentes o ajenas a nosotros o que no nos ha tocado vivir, primero necesitamos nosotros conocernos realmente quiénes somos o si estamos seguros de quiénes somos. Hoy estamos hablando del tema de la identidad personal, de lo que nos hace ser como somos, lo que nos da carácter, lo que nos da personalidad, lo que nos mantiene firmes hasta ciertas circunstancias de la vida. Entonces, eso es la clave precisamente. Si nos conocemos o queremos conocernos a nosotros, va a ser fácil que nosotros podamos identificar situaciones ajenas o culturales o sociales o ambientales que se dan en otras latitudes o en otros espacios geográficos, ¿no? Ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel internacional. Entonces, por eso es importante el tema de la identidad, reconocer aquellos rasgos que nos hacen o que hacen nuestra personalidad o que hacen ver lo que aportamos o cómo nos ve la sociedad, ¿no? Y como siempre les digo, lo primero es saber nosotros quiénes somos para poder ver y entender alrededor lo que pasa a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Entonces, culturalmente, las universidades estamos, en el caso de la UAIF, estamos trabajando muchísimo para que la formación de los estudiantes del programa educativo que sea entienda la diversidad cultural, entienda la diversidad lingüística con la que contamos en México, pero no solamente con la que contamos en México, sino también con la que tenemos presencia de otros grupos migrantes, otros grupos que llegan a México, o por qué no también para tener conocimiento de aquellos grupos étnicos que también existen en otros países del mundo y que seguramente en algún dado momento vamos a tener nosotros la oportunidad de viajar a esos países, de viajar a esas regiones del mundo y ya no vamos a llegar nosotros con desconocimiento, por lo menos en la teoría vamos a tener nosotros ya una idea de que existen grupos culturalmente diferentes, que existen grupos lingüísticamente diferentes. Entonces, tenemos nosotros una definición de qué son los grupos étnicos, porque aquí la idea es hablar de la cultura, ¿no? Entonces tenemos aquí que los grupos étnicos son comunidades formadas por conjuntos de personas que tienen una identidad determinada, que comparten historia, idioma, rituales, tradiciones, de manera compartida, como es la música, como es la danza, como son otra serie de características que hacen precisamente a un grupo étnico. Ahorita vamos a hablar a nivel general de grupos étnicos en el mundo. Vamos a partir de lo general, es decir, vamos a hablar de los grupos étnicos del mundo para poder llegar nosotros al contexto nacional, al contexto regional, y ahorita vamos a ir ya de manera muy específica a los lugares en que ustedes se encuentran para que puedan ver o comentarnos si ustedes identifican qué grupos étnicos están ahí presentes en los lugares en que ustedes se encuentran en este momento, ¿no? O los que ustedes han escuchado que existen, ¿no? Entonces, tenemos que los grupos étnicos del mundo tienen una serie de características en común, que estas pueden ser genéticas, pueden ser religiosas, pueden ser culturales, ¿no?
Yo solamente he puesto, por cuestión de tiempo, es imposible hablar de todos los grupos étnicos del mundo, pero solamente he puesto los más representativos que creo yo que nos van a dar la pauta de que en el mundo existe una diversidad cultural que a lo mejor no habíamos escuchado, pero que por lo menos aquí en una presentación vamos a poder escuchar o ver en qué consisten estos grupos étnicos, qué los hace diferentes de los nuestros aquí en México, y tanto en la música, tanto en la cultura, ¿no? Entonces vamos a ver el primer grupo étnico, los Masáis. Ustedes pueden ver la vestimenta tradicional que tenemos en pantalla, la forma de vestir, ¿no? Y vamos a leer un poquito qué es, dónde se encuentran estos, este grupo étnico. Estamos hablando que se encuentra en Kenia y Tanzania, que es un pueblo nómada de pastores que viven en chozas llamadas mayatas, hechas de barro, pajas y ladrillos. Ustedes ven aquí también que tienen ciertas características en la lengua, en el dialecto que ellos hablan. Nos hablan de una sociedad jerárquica donde el número de hijos y de ganado determina la clase social. Vianney, no sé si usted alcanza a ver esta parte, donde nos dice que una sociedad, si puede leer esta parte que estoy subrayando aquí, creo que es un dato interesante de este grupo étnico. A ver, Vianney. Son una sociedad jerárquica en donde el número de hijos de ganado determinan la clase social y la posición de poder en la tribu. Son polígamos y celebran la llegada de la edad adulta de los guerreros al llegar a los 30 años. Ok, imagínense este grupo étnico que ve determinado por el número de hijos y de ganado para tener una posición social dentro de su tribu, dentro del grupo étnico, ¿no? Entonces, de manera general, ese es el dato sobre este grupo étnico en esta parte de África, en esta parte del mundo, ¿no? Aquí tenemos los urubos, también tenemos características de los urubos que están en Perú y en parte de Bolivia, y tenemos que todavía el modo de vivir es primitivo, todavía utilizan la caza, la pesca, estas actividades primitivas como punto de sobrevivencia, ¿no? Y que tienen ritos para celebrar a la tierra, lo cual llaman la Pachamama, no sé, esto creo está dentro de una de las canciones de Calle 13 cuando habla de Latinoamérica. De hecho la canción se llama Latinoamérica y nos habla un poquito de estos grupos de manera muy general, ¿no? Las islas flotantes que se interconectan nos habla un poquito también de la forma de vida, de la forma en que están organizados, porque al final de cuentas todo grupo étnico tiene una forma de vida, tiene una forma de organización. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos los Bibri, que es un grupo indígena que vive en la parte de Costa Rica y se caracteriza por ser independientes y autosuficientes. Para vivir siembran en los huertos de sus propias casas yuca, plátano, cacao y algunas verduras y hortalizas. Tienen corrales con gallinas y cerdos. Si se pueden dar cuenta, son algunas características que comparten incluso algunas regiones de México sobre la forma en que producen lo que consumen, es decir, para ser independientes y autosuficientes, ¿no? Y tenemos también que se comunican por una lengua. Obviamente, todos los grupos, normalmente los grupos étnicos, pues poseen una lengua, un lenguaje que es lo que hace identificarlos de alguna otra manera, ¿no? Vamos con los Piranchas, es otro grupo étnico del mundo. Tenemos aquí las características, que es una peculiar tribu, un poco más de 200 integrantes que viven a orillas del río Maici, en las Amazonas, en Brasil. Y nos habla un poquito de la característica de la lengua que ellos tienen, que es algo extraña y algo simple, y que a pesar de que carecen de palabras para designar números, colores, pueden comunicarse a la perfección. Imagínense ustedes una lengua indígena, un idioma indígena en el que no se puedan nombrar los números, los colores, pero nos dicen que a pesar de eso, pueden comunicarse sin ningún problema, ¿no? Tenemos otro grupo, a lo mejor uno de los grupos que más nos causa alguna gracia la forma de entenderlo, o a lo mejor nos sorprende, porque en este grupo étnico estar gordo tiene un significado muy especial. Entonces ahorita vamos a ver un pequeño video que he preparado ahí para que ustedes entiendan un poquito de este grupo, ¿no? Son llamados tribu obesa,
Son una etnia que radica en el sureste de Etiopía, a las orillas del río Omo. Son seminómadas, sedentarios, agricultores y adoran a las vacas, ya que para ellos es un símbolo de riqueza y prosperidad. Nos hablan que la lengua que manejan ellos es el meca y han utilizado un alfabeto llamado Ges. Para esta tribu, la gordura es símbolo de bienestar, por lo que cada año en el mes de junio eligen al hombre más obeso, el cual consigue respeto y reconocimiento de por vida. Seguramente se han estado preguntando cómo es posible que en una parte del mundo la obesidad pues tenga de alguna manera una forma de rendir tributo o reconocimiento, pero pues son parte de las características que dan identidad precisamente a este grupo. Y para eso, pues vamos a escuchar un pequeño video donde nos habla un poquito más de los bodies, para que ustedes tengan una noción más de este grupo étnico. Entonces vamos a ir a escuchar un pequeño video. A ver. En Chile en particular una epidemia que es la de la obesidad, ¿no? Tenemos índices de obesidad infantil altísimos a nivel mundial, tenemos un récord a nivel de población también a nivel latinoamericano, lo que la verdad, lejos de enorgullecernos, nos avergüenza y nos preocupa en muchos aspectos. Pero hay culturas que engordan de modo flagrante e intencional. Y quiero saber por qué, entendiendo todas las problemáticas de salud más allá de los aspectos estéticos, ¿no? Viajemos entonces a la tribu Bodi de Etiopía. Ya. Porque ¿qué es lo que sucede en esta tribu? Que la estamos viendo aquí en pantalla. Efectivamente, los hombres, llegado un momento dado, tienen la costumbre de engordar. Ahora, mira, esta tribu Bodi, ojo, no es que coman hamburguesas, ni que coman la comida chatarra, o que se llenen de pan. Es decir, tienen una dieta muy sana, sí, por regla general. Porque se ven unos gorditos bastante saludables. Tienen como una pequeña pancita nada más. En un momento dado una pequeña pancita, pero después les crece la pancita en la medida que van comiendo. Porque ¿qué es lo que sucede? En el momento en que se quieren emparejar, ¿ya? Las mujeres, por cierto, la tribu Bodi de Etiopía, tiene una de las mujeres, tipo de mujeres más bellas de África. Son muy hermosas. Y los hombres, llegado el momento de querer hacer su familia, comienzan particularmente a engordar. ¿Pero con qué? No con hamburguesas ni con pan. Me va a disculpar, Doc, pero esa es la clásica ponchera cervecera, ¿eh? Eso a puro chop de medio litro. Se lo digo con mucho respeto, ¿eh? Por lo que me has contado. No, Ignacio. Ahí está. ¿Qué comen? ¿Qué toman? Bueno, lo que los hace engordar sobre todo es sangre de vaca y leche. Wow. Y a partir de esa combinación explosiva, lo hacen, ¿por qué? Porque bueno, eso es símbolo de estar totalmente sanos. Es símbolo también de virilidad. La sangre de vaca, tómate un litro de sangre de vaca, ¿ah? Y te da mucha energía también sexual para poder procrear. Ah, bueno. Entonces eso se va reflejando, lo combinan con leche y se lo comienzan a tomar sistemáticamente. ¿Para qué? Para ir sacando su pancita. ¿Qué desayuno de campeones me haré mañana, doctor? Sangre de vaca, bueno, uno tiene que saber que es bastante sana. En ese sentido, y te da muchísima fuerza. Pero sea lo que ocurre allá, es que las mujeres esperan eso, pues. Espera que los hombres comiencen a engordar poco a poco, y cuando tienen su panza, claro, esta panza de sangre de vaca con leche, de vaca también, bueno, es el momento dado para poder casarse y poder, de alguna forma, formar familia en la tribu Bodi. Te pasaste. Así es. Ok. ¿Qué les parece estas características de este grupo étnico de esta parte del mundo de África? A ver, Vianey se quedó muy pensativa, yo creo que quiere decir algo. Pues no me quedé sorprendida, la verdad, no había escuchado sobre de este grupo étnico. De ese grupo étnico. Y pues muy interesante la forma en que engordan.
Sí, afortunadamente tenemos ahora la tecnología y la tecnología pues nos permite estar de cerca o por lo menos conocer cómo son o qué características tienen otros grupos étnicos del mundo. Entonces, es importante para nosotros poder valorar, tenerle respeto a las otras culturas que a lo mejor para nosotros, en nuestro contexto, pues sería algo negativo o algo en lo que no estuviéramos muy de acuerdo, pero forma parte o son características que dan identidad a un pueblo, que dan identidad a una cultura, que dan identidad a todo este grupo étnico, que al final de cuentas pues es esencia y parte de su vida, ¿no? Entonces, así podemos tener muchísimos ejemplos de los grupos étnicos en el mundo. Sin embargo, pues también es importante ahora adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con la cultura de México. Actualmente se está dando muchísimo impulso a lo que tiene que ver con la diversidad cultural. Tanto es así que ahora, con ese nuevo gobierno, ustedes pudieron ver en la toma de protesta en este evento emblemático que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México, pues vemos nosotros algunos ritos indígenas en la entrega del bastón de mando y otras actividades culturales que se dieron con este cambio de gobierno. Entonces, de alguna manera, se ha puesto en la agenda nacional el tema de la cultura, el tema de la diversidad cultural, ¿no? Sin embargo, a nivel internacional, este año ha sido considerado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Por qué es tan importante el tema de las lenguas? Porque una lengua no solamente es el lenguaje de comunicación entre un pueblo o un grupo étnico, sino es la vida completa de un pueblo, de una nación, y que de alguna manera representa, por supuesto, identidad, pero también representa un crecimiento, representa un tesoro para el mundo, porque cuando una cultura se da a conocer y nosotros podemos entender, podemos ver cómo se construye, cómo está hecha y podemos reflexionar el porqué de cada una de estas prácticas, pues yo creo que enriquecemos el mundo, nos enriquecemos nosotros y podemos ser más tolerantes, podemos tener una cultura de reconocimiento sobre todo, ¿no? Entonces este año, el año 2019, pues es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Esto es importante que lo sepamos nosotros porque como ustedes ven en pantalla, estamos en una Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y con el solo hecho de ser interculturales, ser multiculturales, pues nos da a nosotros mucho margen para centrarnos a valorar la cultura, a valorar la diversidad étnica, a valorar la diversidad cultural, que son cosas muy distintas. Una cosa es la diversidad cultural y otra cosa es la diversidad étnica, ¿no? Que tiene que ver ya con las lenguas, ¿no? Entonces, para que tengamos nosotros este dato del por qué la importancia de las lenguas en el mundo, no solamente a nivel nacional, sino en México, ¿no? Por ahí a lo mejor algunos ya han escuchado un poquito de lenguas. ¿Alguien tiene el dato más o menos de cuántas lenguas indígenas tenemos en México? ¿Alguien que por ahí haya visto cuántas lenguas indígenas tenemos en México? ¿Tiene una idea más o menos de cuántas lenguas indígenas tenemos en México? ¿Nadie sabe ese dato? A ver, a nadie, ¿quién dice yo? Nadie tiene ese dato a la mano. Bueno, supongo que por el silencio creo que es un dato que desconocemos, ¿no? En México tenemos el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Tenemos nosotros actualmente alrededor, o por lo menos lo que se tiene reconocido, son 68 lenguas indígenas. De cada una de ellas podemos hablar que la mayor diversidad lingüística pues se encuentra en los estados del sur, principalmente Oaxaca, ya que en Oaxaca se encuentran, de los 68 grupos se encuentran 18. Y podemos hablar también de Chiapas, podemos hablar de Guerrero, principalmente, ¿no? Pero también a nivel nacional, pues en todo el espacio nacional tenemos nosotros una o dos más lenguas, ¿no? Por ejemplo, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son de Sinaloa? A ver, los que estamos en Sinaloa. A ver, ¿cuántas lenguas tenemos o hemos escuchado aquí en Sinaloa nosotros? El maya yoreme,
tenemos, como estamos muy cerca de Chihuahua, tenemos rarámurs, tenemos tepehuanos también. En el caso de Sinaloa también, como sabemos, la principal actividad es la agricultura. Esto acarrea la migración de grupos de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de todas las partes del país, y tenemos presencia entonces de grupos culturales como triquis, mixtecos. Por ejemplo, si nos vamos a los campos agrícolas, pues tenemos personas ya o asentamientos migratorios, y entonces vivimos un Sinaloa multicultural porque ya tenemos varios grupos étnicos que conviven en este territorio sinaloense, ¿no? Y así lo podemos ver en Sonora, en Chihuahua y en otras partes del país. Entonces, nosotros tenemos actualmente aproximadamente 68 lenguas indígenas. Quiero compartirles ahorita en pantalla dónde pueden ustedes encontrar toda esta información. Yo no puedo, la verdad que es complicado querer poner todo en una diapositiva porque es demasiada la información. Sin embargo, les voy a dar a ustedes la pauta donde pueden ustedes encontrar toda esta información sobre los pueblos indígenas, sobre la cultura, todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural y lingüística de México. Si ustedes van, se está viendo en pantalla, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Si ustedes googlean en sus computadoras, en sus teléfonos, Atlas de los pueblos indígenas, o pueden poner, así como aparece en pantalla, atlas.cdi.gov.mx, van a tener acceso ustedes a una plataforma donde vienen ya de manera ordenada toda la información sobre las lenguas indígenas de México, sobre los pueblos indígenas, sobre la distribución geográfica en todo el territorio nacional, y ustedes van a poder saber un poquito más qué lenguas podemos encontrar en Sonora. Si se ve en pantalla, por ejemplo, en Baja California, qué lenguas indígenas tenemos. Nos vamos a Sonora, nos vamos a Sinaloa. En Sinaloa tenemos el Mayo Yoreme, tenemos Tarahumara, tenemos Tepehuano del Sur, por mencionar algunos, ¿no? Nos vamos a Nuevo León, y así nos vamos a ir a cada parte del territorio nacional, y vamos a ir nosotros conociendo las principales lenguas que tienen estos estados, ¿no? Igual, en el tema de los pueblos indígenas, podemos accesar directamente a la plataforma, y vamos a ir conociendo, por ejemplo, dónde están los chichimecas. Damos clic y ya nos va a aparecer su ubicación, su lengua, videos, músicas, fotografías. Entonces, es un sitio muy completo, la verdad, donde podemos encontrar mucha información que tiene que ver con el tema de la diversidad cultural y el tema de la diversidad lingüística, ¿no? Otro de los espacios que podemos tener, tenemos el INALI. Aquí tenemos constantemente muchísima información sobre lo que tiene que acontecer con las lenguas, ¿no? Esto es solo para que ustedes tengan noción dónde podemos encontrar esta información. A ver, vamos a regresar a la presentación. Entonces, si se dan cuenta, la idea de esta materia, pues es que ustedes tengan bien claro, o por lo menos tengan la noción bien clara de que estamos en un país multicultural, que estamos en un país que apuesta por el tema de la interculturalidad, porque les explico brevemente, cuando hablamos de multicultural, solamente hablamos y nos reconocemos que existimos muchísimos grupos étnicos, pero no se está buscando la relación, la tolerancia, el reconocimiento. Entonces, por eso surge el tema de la interculturalidad, porque queremos entendernos, queremos respetarnos, queremos compartir incluso algunos rasgos de la cultura, y eso nos va a permitir precisamente eliminar el racismo, eliminar las diferencias, porque a veces entre nosotros como mexicanos, pues, vemos inferiores, vemos superiores a otros, ¿no? Y la idea es que a través de la interculturalidad, pues podamos nosotros crecer, educarnos, porque yo creo que el proceso de la educación es algo constante, que nunca se deja de aprender, ¿no? A ver, ok. Tenemos que en el mundo cerca de 400 millones de personas en 90 países hablan unas 7,000 lenguas. De estas, casi la mitad está en peligro de desaparecer durante los próximos 100 años si no hacemos nada hoy. Es por eso que la ONU declara el año 2019 como un año que tiene que estar en la agenda de todos los países, sobre todo los países donde la presencia cultural y lingüística está en riesgo de desaparecer,
Y en el caso de México, pues tenemos mucho nosotros que hacer, tanto desde las diversas trincheras en que las encontramos, obviamente también desde las instituciones donde buscan salvaguardar las lenguas, ¿no? También tenemos que la lengua, pues no solamente es un símbolo, una herramienta de comunicación, sino que también tiene que ver, la lengua aporta al desarrollo, la lengua aporta a la construcción de paz. Tenemos un dato muy alarmante aquí, que la gran mayoría de conflictos que surgen en el mundo precisamente es porque no nos podemos entender ni culturalmente ni lingüísticamente. Es decir, no hablamos el mismo idioma, pero tampoco tenemos un respeto, una tolerancia por lo diverso. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo desde las diversas trincheras en las que nos encontramos para que esto disminuya. También tenemos nosotros, tenemos muchos días internacionales para entender la diversidad cultural y la diversidad étnica, pero particularmente el 21 de mayo de todos los años se celebra también el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y insisto, en el caso mexicano, pues tenemos muchísimo nosotros. Yo siempre he dicho que México es multicolor, es sabor, tiene muchísimas características, pero quienes seguramente han viajado por parte del territorio nacional se han de haber dado cuenta que la comida varía de un estado a otro estado, las danzas tradicionales son diferentes, la música es diferente. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de identidad, ¿no? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué identifica a un sinaloense? A ver, César, ¿usted qué diría? ¿Qué significa un sinaloense? Sí, como estamos hablando de identidad, dígame usted, ¿qué características se supone que identifica a un sinaloense? A ver, desde su perspectiva personal. Pues el acento, hablamos algo golpeado, dicen por ahí. Pues las facciones, ¿no? Hablan mucho de las mujeres muy guapas de aquí de Sinaloa, diferentes no hay que otras mujeres no sean guapas, pero es diferente que las facciones de aquí. Ok. En general, yo creo. Sí, fíjese que es interesante todo esto porque cuando hablamos de identidad, incluso me ha tocado preguntar eso y muchos dicen, no, pues el Chapo. Porque también es cultura, el narcotráfico es cultura, es una cultura negativa, obviamente, pero también es cultura. Entonces nosotros nos formamos en ese escenario de narcotráfico, de problemas, y muchas veces las cosas positivas de Sinaloa pues se quedan atrás, ¿no? Y salen a lo mejor cosas negativas, pero yo el sábado pasado precisamente hablaba con un grupo que Sinaloa es el tomate, la papa, Sinaloa es la banda, Sinaloa es la comida, creo que Sinaloa es Lola Beltrán, creo que o sea, tenemos demasiado, pero no lo conocemos. Yo, por ejemplo, ustedes saben, soy oaxaqueño, o sea, yo estoy orgulloso de ser oaxaqueño y no solamente para estar orgulloso de algo o para saber realmente nosotros qué nos define, pues lógicamente tenemos que conocer la historia, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, pues miren, o sea, digo, o sea, soy oaxaqueño porque pues ahí tenemos dos de los grandes presidentes de México, de los que más tiempo tenemos a Porfirio Díaz, tenemos a Benito Juárez, alguno más querido que otro, tenemos el creador de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, la música, bueno, no, o sea, si conocemos nosotros realmente la esencia de lo que nos da identidad, va a ser muy fácil decir características que aportan positivamente. Por eso les digo, en Sinaloa, por supuesto, el acento, la música, la comida y todo ese tipo de personajes que han contribuido a la historia y que hacen del Sinaloa de hoy, ¿no? Y que el narcotráfico, pues yo creo que pasa a tercer término. Habrá quienes están no se sienten identificados y habrá quienes pues también se identifican. Bueno, vamos a regresar entonces. Nada más aquí en Sinaloa. Así es, efectivamente. Desafortunadamente nuestro territorio mexicano pues está afectado por este tema. Por ejemplo, si hablamos de Michoacán, pensamos que solamente hay autodefensas. Si hablamos en Oaxaca, pensamos que solamente hay manifestaciones de maestros y sabemos que tenemos muchos problemas, pero nuestras cosas positivas creo que son mucho más grandes que esos detalles.
aunque al exterior, en el mundo, pues muchas veces otros países nos ponen en foco rojo, porque pues nos ven como un país que tenemos ciertos conflictos con algunas cosas, pero yo creo que los problemas están en todos lados y de nosotros depende pues de mostrar lo mejor que tenemos como mexicanos, ¿no? Como sinaloenses, como cualquier estado de la república en que nos encontremos, ¿no? Ok, vamos a regresar a la presentación. Entonces tenemos nosotros mucho de qué estar platicando, pero también es importante decirles a ustedes qué es lo que necesitamos hacer para fortalecer la diversidad cultural, para fortalecer la diversidad lingüística, las lenguas. Porque aunque no hablemos una lengua indígena, aunque no hablemos o no practiquemos, por ejemplo, ciertas costumbres, no quiere decir que no tengamos que aportar respetándolas, respetar los contextos en el que se dan. Por ejemplo, el Día de Muertos es emblemático a nivel nacional, pero si nos vamos a buscar el estado que más aporta al Día de Muertos, pues sabemos que es Michoacán, ¿no? Y así nos podemos ir buscando muchos elementos. Al final de cuentas estamos hablando de México, ¿no? Yo creo que todos nos da el valor de la diversidad cultural, nos da mucha fortaleza para decir, pues soy mexicano por esto, por el otro. Hace algunas semanas yo comentaba que se presentaba una banda tocando el sinaloense precisamente en Moscú, pero no solamente escuchamos el sinaloense, también podemos escuchar el mariachi, también podemos hablar del tequila, aunque en Sinaloa no sea el tequila, sabemos que es un producto emblemático mexicano, o hablar del mezcal, o hablar de los tacos, y bueno, un sinfín de cosas que nos aportan a la identidad que tiene que ver como persona, ¿no? Entonces, es importantísimo entender esto para poder crecer. Yo creo que, insisto, el crecimiento es constante y muchas veces en la universidad solamente es un recordatorio de lo que ya sabemos que debemos hacer, pero que no está de más, obviamente, constantemente recordarlo, ¿no? Entonces, esta materia vamos a estar hablando mucho sobre eso, que van a ser 3 sesiones. Ya les decía yo que en el caso mexicano, pues tenemos alrededor de 68 lenguas y algunas variantes que tenemos ahí, como lo pueden ver en pantalla, ¿no? Nada más para tener ese dato ahí presente, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer nosotros realmente para contribuir? Realmente, ¿cuál es el objetivo de esta materia? Nos estamos formando, nos estamos educando. Muchos, afortunadamente por la tecnología, estamos en diferentes partes del país y eso es bueno porque nos hace enriquecernos. Tenemos alguien que pueda leer lo que tenemos aquí y que en pantalla, a ver, alguien que nos pueda leer a lo que tenemos en pantalla. Maestro, está un cuadro negro ahí. Sí, y luego no se aprecian bien las letras, ahí se ve como borroso. A ver, ¿no se ve? No se ve clara las letras. A ver, déjeme compartir nuevamente. Ok, ¿ahora? Sí, nada más se tapó el nombre de la universidad, maestro. Ok, bueno, aquí me puede ayudar a leer esos 3 puntos, que realmente ahí está la clave de esta asignatura, justamente en este proceso de formación, en esta carrera de psicología. Yo, maestro. Adelante. Dice urgente y necesario concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro día a día. Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas. Ok, en efecto, ahí en lo que acaba de leer está la clave de esta asignatura. Ese es el objetivo principal de esta asignatura, entender las diferencias culturales, tanto nacionales, tanto regionales, para poder entender la realidad, para poder aportar a construir un ambiente de paz, un ambiente de tolerancia, sobre todo, porque sabemos perfectamente que en el caso mexicano nosotros tenemos muchos estereotipos todavía de las personas o de las culturas. Me pasaba hace poco con un grupo de estudiantes que viajaba a la Ciudad de México y regresaba renegando del clima,
regresaba renegando de la comida, regresaba, o sea, un sinfín de peros. Y yo decía, o sea, si no te gusta está bien, no hay problema, pero yo creo que no podemos nosotros pedir que, por ejemplo, si la birria aquí se come así, a lo mejor allá es diferente, pero cuando hacemos críticas negativas o hacemos críticas que juzgan a otras personas o que juzgan a otra cultura, o que incluso ponemos por encima nuestra cultura, que es mejor la nuestra que la otra, yo creo que es cuando no tenemos nosotros ni la conciencia ni el conocimiento, y por lógica no podemos nosotros apreciar lo diferente. Al final de cuentas estamos acostumbrados a que queremos las cosas de manera uniforme, pero debemos entender que en el caso mexicano y en el caso internacional, la cultura es diferente, la comida es diferente, la forma de hablar es diferente, todo es diferente. A veces nos cuesta mucho trabajo entender esto, y es que es algo que no se logra fácilmente. Si tenemos información y somos conscientes y somos sensibles, va a ser fácil de entendernos. A veces vemos personas, por ejemplo, que hablan una lengua indígena y no les entendemos, y podemos utilizar palabras despectivas. O sea, porque no entendemos los contextos, o a veces a lo mejor viajamos a cierta parte del propio estado y no tenemos nosotros la sensibilidad para entender esas diferencias. Entonces tiene que ver un tema que se llama empatía, y ustedes en psicología yo creo que lo van a trabajar mucho, lo están trabajando mucho, ponernos en los zapatos de los otros, porque como insisto, les digo, vivimos en un México tan diverso, y que lo único que nos va a poder permitir vivir bajo el mismo territorio precisamente es respetarnos y darnos cuenta que pues totalmente somos diferentes. De hecho, la riqueza de una persona, la riqueza de una cultura pues radica en respetar las diferencias. No podemos tener modelos uniformes, o la cultura no puede ser uniforme. Es muy, muy, muy diferente, ¿no? Ok, ya hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario sobre lo que estamos platicando? ¿Ninguna? Ok, bueno, vamos a pantalla para poder culminar con esta primera sesión. A ver, ¿qué es lo que... Vamos a regresar a pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, hasta aquí esa es una primera sesión, porque hemos hablado de la identidad, hemos hablado de grupos étnicos, hemos hablado de la diversidad, tanto internacional como la diversidad local. Hasta aquí hablamos sobre la cultura, sobre la diversidad, sobre los grupos étnicos que tenemos en México. Como se dieron cuenta, no nos adentramos a ver directamente dónde se encuentran estos grupos, aunque ya les mostraba yo el mapa, donde ustedes pueden identificar dónde están estos grupos, dónde se encuentran, cuál es la música, cuál es la danza y todo esto. Esta información, quiero decirles que pues es pública. Ustedes pueden accesar cuando gusten al INALI, a todas esas plataformas de internet donde está toda esta información. Sí me gustaría que la primera actividad que vamos a trabajar en esta sesión es trabajar en un proyecto de vida. ¿Alguien ha hecho un proyecto de vida? ¿Alguien ha trabajado alguna vez en la secundaria, no sé, en preparatoria, lo que es un proyecto de vida? Ya no me acuerdo, maestro. Bueno, ok. Yo tampoco. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a hacer una cosa. El formato para hacer el proyecto de vida va a ser libre, es decir, no les voy a dar un formato específico. Ustedes pueden buscar muchísimos ejemplos en internet. El que mejor se les acomode, el que mejor se les parezca que está más completo, es el que ustedes van a utilizar. Necesito que su proyecto de vida sea con un enfoque hacia la diversidad cultural. Creo que se vale soñar, creo que necesitamos nosotros soñar a grandes escalas y proponernos cosas en la vida que es posible. Ustedes mismos lo saben, o sea, están estudiando una carrera por esta modalidad que a lo mejor por tiempo, por trabajo, no lo pudieron haber hecho en su tiempo, pero que sin embargo se dan cuenta que nunca es tarde.
Entonces quisiera yo que actualizaran ustedes este proyecto de vida con un enfoque intercultural, con un enfoque enfocado a, con el enfoque hacia la diversidad cultural. Esta va a ser la primera actividad. Quiero decirles que todavía no está en plataforma de contenido, pero yo digo que en el transcurso de mañana ya va a aparecer ahí en la plataforma para que ustedes ya puedan accesar y ver las otras actividades, pero de primer momento solamente nos vamos a preocupar por hacer nuestro proyecto de vida. ¿Qué va a llevar como todos los trabajos? Pues hoja de presentación, el logo, y pues ya va nuestra estructura de nuestro proyecto. Como les digo, el formato es libre, no vamos a tener especificaciones en tipo de letra, eso sí, cuiden las faltas de ortografía. Bueno, todos esos detallitos pues ustedes ya saben, ¿no? No es el primer trabajo, entonces confío en el criterio de ustedes para cuidar los detalles de ortografía y todo eso. El proyecto de vida pues no se puede copiar en internet, ¿no? O sea, realmente lo tenemos que hacer nosotros, y qué mejor que lo hagamos o lo actualicemos. Si ya lo teníamos por ahí, pues hay que actualizarlo, hay que ver qué metas ya cumplimos, qué metas queremos, y cómo nos vemos nosotros a lo mejor a 5 o 10 años ya ejerciendo o poniendo en práctica todo lo que estamos aprendiendo, porque muchos yo sé que ya están trabajando, ya están laborando, y a lo mejor lo que necesitan pues obviamente es seguir profesionalizando, seguir creciendo, ¿no? De mi parte, y porque sé que es muy cansado recibir 2 videoconferencias, a pesar de que son temáticas muy, muy digeribles, pero también sé que estar frente a la pantalla pues es cansado, ¿no? Entonces vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a tener 2 sesiones más. Ahorita solamente quiero que trabajen en la semana sobre el proyecto de vida, y no se mortifiquen por lo demás. En la próxima sesión ya les explico en qué consisten las actividades de la unidad 2 y la unidad 3. Y a lo mejor a más tardar el día estamos el lunes, ¿verdad? A la más tardar el día miércoles, ya va a estar completo todo el material en la plataforma, y ustedes van a poder subir la actividad. Mientras, no se mortifiquen si no pueden subir la actividad, simplemente trabajen en la actividad, en su proyecto de vida, y el miércoles, ya les digo, ya está disponible, ya pueden subir en la primera unidad el trabajo. ¿Una duda sobre eso? No, maestro, gracias. Ok, entonces nos vamos felices a descansar, solamente es una actividad. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima sesión.